te vou apresentar alguns personagens infantis da televisão do Brasil. Aqueles que se suponia que iam a ser personagens secundários, pero casi se roubaram o show. Alguns incluso lo roubaram, como o Dengue do show de Xuxa. Olá, bem-vindo ao Telex, sou Leo Cordeiro. Hoje les quero falar de los personagens de programas infantis e alguns de ellos, de los programas mais conhecidos, principalmente los que destacaram tanto como los presentadores, ou quizás no tanto, pero lograram chamar mucho la atención. Um programa infantil de los anos 80 e 90 para ter éxito em Brasil tinha que ter ao menos um personagem em forma de muñeco ou animal. Por exemplo, Fofão, do Balão Mágico, Globo Mágico. Fofão tinha toda uma história detrás do personagem. Era um extraterrestre que vinha do planeta Fofolândia. O meu nome é Fofão, eu vou explicar porquê. Eu nasci na Fofolândia e é por isso que eu sou diferente de você. E ao princípio, quando apareceu em Balão Mágico, não falava, só emitia alguns sonidos. Depois aprendeu a falar, mas se confundia e intercambiava algumas sílabas. Quando terminou o Balão Mágico, teve seu próprio programa em outra cadena. Em la Rede Globo, quando Fofão se foi, de Xuxa entrou com todo seu exército de soldados. De hecho, a Guardia Real aumentou gradualmente, pois no começo eram só duas chicas, Paquita e Chiquita. Xuxa teve alguns outros personagens que interactuaram com ela. Os mais famosos foram Dengue e Praga, pero houve outros. Xuxa solia regalar alguns ninhos através das cartas que recebia. Isso se passava em um cenário separado. E aí ela contava com a companhia de Moderninho, Frentinha e Xuxo. Eram 3 títeres. E o mais popular de eles foi Moderninho, criado e interpretado por Reinaldo Wiseman, o tio que se ocupava da cenografia. Ela era o responsável pelas artes visuais em geral. Em 1987 se estrenou Show Maravilha, que também contou com muitos personagens. Estava Paulinho, que era o condutor do trem de Mara, e logo se casou com ela. Estavam as mariposas, as gatas, o palhaço Tiragosto, o Chocrível, que era um títere também, e o mais chulo, ao menos para mim, o Banana. Bueno, foi uma pena que esses personagens não chegaram ao final do programa, como Dengue e Praga. El trem, tampouco. Em um momento do programa, só quedou a porta da estação e o trem desapareceu. Mientras Eliana estuvo en SBT, contó con la compañía de Flits, Melocotón. Cuando se cambió a Record, crearon un programa que era muy similar ao Bom Dia e Companhia, su antiguo programa. Aí contava com a companhia de Nhoque, que era uma nova versão de Melocotón, Bebê Alegria em lugar de Flits, e Chiquinho, que não era um títere e tampouco animal. Em seu lugar em SBT estava Jaqueline Petkovic, quem heredou do programa o cenário dos personagens de Eliana. Pero luego as coisas se puseram mais a seu gosto e começou a ter a companhia de alguns muñecos diferentes, como o Alien, os peces e os pájaros. E foram os últimos personagens títeres de um programa infantil em televisão aberta em Brasil. Como Fofão, alguns desses personagens tiveram vida própria. Havia uma muñeca del Melocotón, por exemplo, e incluso um CD. E outro personagem que se converteu em foguete e gravou um disco musical foi Dengue, um dos personagens mais polêmicos do universo infantil. Assim que finalmente hablemos entonces del Dengue, o más bien vamos a ver lo que dijo Dengue después de que dejó el show de Xuxa. Según Reinaldo Wiseman, en su canal de YouTube, el traje de Dengue fue creado pensando en su intérprete Roberto Bettini, que era delgado y muy alto. Esa es una de las razones por las que el personaje tenía muchos brazos. Pero al principio su nombre era Muriçoca, como aparecía en la viñeta del show de Xuxa. Es como se llama mosquito en el norte de Brasil. Sin embargo, los niños empezaron a llamarlo Dengue, porque se parecía al mosquito del dengue. Roberto Bettini estuvo presente en todos los años de show de Xuxa en Brasil y también actuó en el programa que se grabó en Argentina. Después de eso, reveló que fue invitado a actuar como Chuchucán, pero no le gustó la experiencia, ya que el disfraz era demasiado caliente y olía a pegamento. Creo que él hizo solamente una vez, usó solamente una vez el disfraz y no quiso llevar adelante. Roberto comenzó a trabajar como productor artístico en Rondônia, donde se fue a vivir, realizando grandes producciones de exposiciones agrícolas, y su compañía se encargó de llevar a estos eventos a varios cantantes y grupos solistas, entre ellos Michel Teló, ¿te acuerdas? ¿Conoces?
ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai. En una entrevista dijo que el CD que grabó como Dengue tuvo mucho éxito a punto de recibir un disco de oro por el número de las ventas. Dijo que supo aprovechar también todo lo que le dio esa época, pero no se le echa de menos a nada. El ambiente de los bastidores del show de Xuxa era tranquilo, pero en un equipo grande es imposible no tener desacuerdos y peleas. A veces el ambiente entre las paquitas y los paquitos se calentaba, pero también se llevaba muy bien. Entonces se veía a sí mismo como un tío, como un montón de sobrinos. Incluso sobre Xuxa dijo que era como una niña grande. Su respuesta fue no. Primero, ella no tenía el biotipo a que a él le gustaba. Y aunque fuera grande, parecía una niña. Era muy espontánea y natural en su forma de ser. Es decir, que esa sensualidad tan criticada que solía mostrar en la tele era más por la mirada de quienes la veían. En una ocasión se molestó mucho cuando le acusaron de agredir a un niño en el programa. Pero cuando se pusieron los dos juntos descubrieron que el niño se había herido al chocarse con un dengue de juguete que decoraba el carrusel del escenario. Dijo que no era cualquier persona que podía aguantar su estilo, pero que él la respetaba mucho, aliás, y que a pesar de su reputación de dictadora, era muy correcta, honesta y una profesional excepcional. Y no sabe qué pasó para que ella y Xuxa rompieran la amistad, ya que una prácticamente completaba a la otra profesionalmente y eran grandes amigas. Roberto dijo que las grabaciones del programa se realizaban los martes y miércoles y de jueves a domingo el equipo viajaba haciendo conciertos por todo Brasil y exterior. Eran viajes muy divertidos, pero agotadores. Aún así, reveló que lo que recibía no era suficiente para comprar un buen apartamento. También dijo que Praga murió pobre, sin dinero, y que algunas paquitas pasaron por dificultades económicas. Lamentó mucho la muerte del intérprete de Praga, que fue ignorado por la prensa e incluso por Xuxa. Armando Moraes había trabajado en Rede Manchete antes de ir con Xuxa a Globo, falleció en 2003 y debería haber recibido al menos un homenaje. Roberto Bertini solo se enteró 2 años después y esto fue un punto de decepción en su vida. Trabajar con Xuxa le permitió conocer a varias personas famosas como Sofía Loren, Pelé, Roberto Carlos, Ayrton Senna, con quienes conversaba mucho, entre otros personajes a lo largo de los años, y esto le ayudó en el trabajo que comenzó a desarrollar después de que dejó la televisión. En otras palabras, no solo conoció artistas, él creó vínculos con ellos. Bueno, mis amigos, mis queridos, por mi parte es eso, me quedo aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Un gran beso, chao.